Bueno, ¿qué les parece? Se terminó, podemos decirlo, se terminó el año 2019. Usted dirá, no, el 31, sí, pero bueno, ya eso va a pasar rápido. Se terminó el 2019, ya hay poco que hacer, realmente esperar a que se terminen. Ya lo hecho está. Y no solamente se terminó el 2019, se termina la segunda década del milenio. ¿Se dieron cuenta? Se termina la segunda década del milenio y comienza una nueva década. Y creo que el 2020 se va a caracterizar no solamente por ser un año, sino también por ser una puerta de alguna manera a toda una década donde Dios va a estar mostrándose de una manera increíble. Donde la palabra de Dios va a correr sin precedente, no solamente en nuestros corazones hacia adentro, sino en nuestros labios hacia afuera. Donde lo que va a venir en aumento va a ser la proclamación del evangelio. ¿Alguien puede decir amén conmigo a eso? Donde la iglesia entenderá su misión como nunca antes y vivirá en ella para la gloria de Dios. Así que hoy quiero compartirles un mensaje que si lo fuéramos a titular, le estoy poniendo el título ahora mismo. Avance 2020. Digo conmigo, avance 2020. Yo creo que las últimas décadas, incluyendo las del siglo anterior, la última parte de la década de los 80, sobre todo la década de los 90 y la primera década del milenio, la iglesia fue muy buena para trabajar con el pasado de las personas. Para trabajar con lo que nosotros vivimos, para trabajar con lo que necesitábamos renunciar, perdonar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Muchas iglesias de distintas formas trabajaron lo que se conoce como sanidad interior. Sanarte el alma, sanarte la mente de recuerdos del pasado, de pecados que ya habías confesado, pero que todavía el enemigo usaba como un argumento para no permitirte ser todo lo que Dios dijo de ti. En definitiva, la iglesia se especializó en trabajar con el pasado. Pero yo creo que llegó la hora en que la iglesia se especialice en trabajar en nuestro futuro. No sé si alguien me escuchó. Llegó el tiempo de nosotros asumir de una vez por todas que nuestro pasado quedó olvidado en las profundidades del agua, donde Dios dice, yo puse en lo último del océano tu ayer y no me acuerdo más de él. Llegó el momento en que si no te habías terminado de sanar espiritualmente y emocionalmente, el Señor acabe de sanarte de una vez por todas, para que podamos avanzar. Hoy la palabra de Dios está en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Filipenses 3, 13 y 14. Leo la versión internacional y dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado. Más bien hago una cosa, olvidando lo que queda atrás. ¿Se dan cuenta? ¿Qué dice Pablo que hizo? Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Pablo es un prototipo de un hombre maduro en la fe. Y creo que llegó el tiempo en que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, nos convirtamos en cristianos maduros. No sé si alguien escuchó lo que dije. Llegó el tiempo en que cada uno de nosotros nos convirtamos en cristianos maduros. Llegó el tiempo en que la iglesia del Señor Jesucristo se caracterice por la madurez espiritual. ¿Quién es un cristiano maduro? ¿Qué es una iglesia madura? Es aquella que dejó de pensar en sí misma y comenzó a pensar en Él y en su gloria. Lo voy a decir una vez más. Una iglesia madura es una iglesia que deja de pensar en sí misma y comienza a pensar en Él y en todo lo que tiene que ver con su gloria. Es una iglesia que está compuesta por hombres y mujeres, porque iglesia, estamos de acuerdo, no son estas paredes, ¿verdad? Y nosotros lo tenemos claro, porque en 12 años de vida de iglesia, lo mismo nos reunimos en una iglesia, una propiedad de una iglesia prestada por un mes,
en un banco de hall 3 meses, en una escuela pública 10 años y en este lugar año y algo. Así que Dios ha sido con nosotros más que fiel, pero también ha venido diciéndonos, iglesia no es un edificio. Iglesia es el conjunto de hombres y mujeres que tienen la misma mente y el mismo corazón, y por eso han sido bautizados en un mismo espíritu, una misma fe y un mismo Señor, para la gloria de Dios Padre. Alguien déle un aplauso al Señor en el nombre de Jesús. Entonces, una iglesia que avanza es una iglesia madura, y una iglesia madura está compuesta por hombres y mujeres que ya no tienen la mirada puesta en lo que perdieron, en lo que no tienen o en lo que hicieron, porque eso quedó cancelado y anulado en el nombre de Jesús, y ahora comenzamos a aportar, a vivir y a mostrar la nueva vida que ya tenemos en Él. Yo creo que Dios quiere hablarnos en este tiempo, ¿verdad? Y Pablo dice, yo olvidé lo que queda atrás, olvido lo que queda atrás y me esfuerzo por alcanzar lo que está por delante. Pregunto, ¿en qué se estaba esforzando Pablo? ¿En alcanzar qué? Es decir, él olvidó el pasado y él está enfocado en el futuro. ¿Estamos de acuerdo? Olvidó el pasado y está enfocado en el futuro, pero ¿dónde se encuentra? En el presente. Porque él dice, la única manera que tengo para anular mi pasado es en mi presente, ya no pensar más en él. Y la única manera que tengo de alcanzar algo en el futuro es hacer algo en el presente. Por lo tanto, olvido mi pasado, que es un ancla, y me extiendo, dice la versión del 60, a lo que está por delante. Pero aunque extenderse es una acción que tiene puesta la mente en el futuro, es una acción que implica un movimiento presente. ¿Estamos de acuerdo? Y él dice, reforzando lo que acaba de decir, sigo avanzando hacia la meta. Alguien diga conmigo, sigo avanzando hacia la meta. Fue precisamente por esa frase que escogí la versión internacional, porque habla en presente continuo. Y la versión del 60 a veces o habla en futuro o habla en pasado. Y hay verbos en el griego que son presente continuo. Por ejemplo, cuando Pablo en Efesios 5:18 habla de ser llenos del Espíritu Santo, la traducción correcta es ser llenos todos los días, irnos llenando continuamente, porque el Espíritu Santo te llenó ayer, pero te quiere llenar hoy y te querrá llenar mañana. ¿Alguien entiende? Dios es un Dios que se mueve en un eterno presente, y por eso la obra de Dios es también presente cada día, así como es Dios. Él no está en el ayer, Él no está en el mañana, Él está en un hoy perpetuo, y nosotros somos los que nos movemos a donde Él está. Por eso Pablo dice, yo avanzo hacia la meta. Es un presente continuo, es un hacer constante. Y mientras yo meditaba en este pasaje, oraba sobre este pasaje, creo que el Señor fue poniendo algunas palabras en mi corazón relacionadas con la idea de avanzar. ¿A cuánto les gusta avanzar? ¿A cuánto les gusta el movimiento? No somos latinos, nos encanta estarnos moviendo, aunque sea para nada. Y ese es un problema. Eso es un peligro, cuando lo que nos gusta es solamente el movimiento y el avance, pero no entendemos por qué y para qué. Y cuando se trata del reino de Dios, no se trata de movimiento, porque he escuchado muchas veces que dicen, el reino de Dios es movimiento. Sí, el reino de Dios es movimiento, pero ¿para qué? ¿A qué nos estamos moviendo? ¿A qué estamos avanzando? Porque lo que Pablo está diciendo aquí ya no se trata de un avance natural, de un avance propio, de un avance del yo, de un avance del ego. Se trata de un avance del Cristo que está en ti, que quiere mostrarse más, revelarse más, darse a conocer más por medio de ti. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces Dios te trajo en este día no para decirte cómo tú vas a avanzar más humanamente hablando. Dios no está peleado con esa idea. Dios te trajo para decirte cómo como creyente y cómo como iglesia Él quiere que nosotros avancemos su reino y ese reino sea más manifestado por medio de nosotros cada día. Lo dije claro, hace falta mayor explicación. Pero la primera palabra que quiero enfatizar en relación con avance, avance espiritual, avance en Cristo, es la palabra procesos. Alguien diga conmigo, procesos. El reino de los cielos es un reino de procesos. El reino de los cielos avanza por procesos. Es más, Dios nos pone en procesos. Fíjense ustedes qué tremendo esto que voy a decir. Dios nos pone en procesos para procesarnos. Redundante, ¿verdad? Pero lo digo en el sentido de procesarnos en cuanto a quebrantamiento. Me gustaría que repitieras esta palabra conmigo. Quebrantamiento.
Dilo fuerte, quebrantamiento. Porque Dios quiere que si nosotros vamos a avanzar para su gloria y conforme a su corazón, seamos quebrantados. Cuando yo era niño, en algunas vacaciones por varios años, íbamos a una de las playas de Cuba donde nací y crecí, Santa María del Mar, cerca de La Habana, no sé si algunos la conocen. Y mientras iba creciendo, por lo menos los primeros 10 años de mi vida, recuerdo que la última vez que estuve en esa casa, que por 10 años me llevaron cada año allí, fue en el año 86. Ya ustedes pueden sacar la cuenta de la edad que tengo, ¿no? Nací en el 76, tengo 43 años, soy un niño para algunos y un viejo para muchos. Entonces, pero la última vez que estuve en esa casa, ya no la pudimos rentar más y fue en el año 86, después íbamos a otros lugares, pero siempre la recordaba como mía porque en cada verano regresábamos a esa casa, se la rentábamos a la misma persona, el dueño se iba a una habitación atrás y en una, como tipo aquí efficiency, ya tenía preparado su lugar para que las personas se quedaran al frente, y esa casa tenía algo que a nosotros nos llamaba mucho la atención. Soy el último de los primos por la parte de mi papá. Tuvo 7 hermanas, él el número 8, sobrevivieron 6, así que él terminó siendo el 7º hijo, un montón de primos, y yo fui el último que nací. Así que cuando yo nací, algunos tenían barba, literalmente, ya eran hombres. Y recuerdo que como yo era el niño, todos querían enseñarme lo que ellos sabían. Y aquella casa tenía un árbol de almendra. ¿Han visto alguna vez las almendras? Entonces ellos me enseñaron que la mejor manera de comer la almendra era rompiéndola con una piedra, para sacar lo que estaba dentro, porque realmente la almendra está dentro de ese fruto que tú ves afuera. Así que mis primos agarraban una piedra y la ponían en una superficie sólida y fuerte y le daban golpes a ese fruto hasta que se abría y sacaban algo como una especie de bolita, así lo veía yo, y me decían, mastícalo. Y me gustó. Así que yo aprendí por mi propia cuenta, así que también como a cazar los cangrejos, a romper las almendras. ¿Por qué te digo esto? Porque así como es necesario que una almendra sea quebrada para que tú encuentres el sabor que tiene dentro, tú también y yo también necesitamos ser quebrados a través de los procesos de Dios para que la vida que Él puso dentro finalmente sea manifestada y le saboree la vida a alguien. ¿Se escuchó lo que dije? Por eso Pablo dice, fíjense, Pablo dice en los versículos anteriores al que yo leí en Filipenses, al comienzo del capítulo, versículos 4 y hasta el 7, Pablo dice, tengo muchos motivos para llenarme de confianza. Si cualquier otra persona cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Y comienza a decir todo su pedigrí, todo lo que él ha sido y lo que él tenía. Y dice, fui circuncidado al 8º día, según la costumbre judía. Y esto era un motivo de orgullo para todo el que pertenecía al pueblo de Israel, haber nacido en una familia y que al 8º día le hubieran hecho la circuncisión. Para nosotros es motivo de dolor, para ellos de orgullo. Pero dice, fui circuncidado al 8º día. Soy del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, soy un fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, escuchen esto, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Lo que Pablo está diciendo es, cuando entré a esta vida y tuve un encuentro en el camino a Damasco con Jesucristo al que yo perseguía, cuando me volví a Él y me convertí uno de los suyos, comenzó un proceso en el cual el Señor fue quitando de mí, fue extirpando de mí todo lo que en algún momento me producía orgullo y una falsa reputación. Todo lo que yo acabo de leer se resume en esa palabra, reputación. ¿Y qué significa esa palabra? Significa que la opinión de las personas que tienen de ti, cuando es buena, le da sentido a tu vida. ¿Me hago entender? ¿A quién le gusta la aprobación ajena? Seamos honestos, estamos en familia, se vale levantar las manos. ¿A quién le gusta que le celebren algo de ti, de tu comportamiento, de cómo te vistes, de cómo hueles, de cómo te ves, de lo que haces, de cómo trabajaste? ¿A quién le gusta que al final del año el jefe venga y le dé un apretón de mano y no le diga, tú eres la candela, you're fired? No, sino que le diga, tú, eso es Spanglish, ¿no?
No, sino que te dé un apretón de manos, te entregue un bono y además te diga que todo eso es el producto de tú haber trabajado para el bien de una empresa. ¿Les gusta? Es fantástico. ¿Te gusta que en tu familia te ganes el lugar de ser al que todos admiran, al que llaman para solucionar los problemas, el pacificador, la pacificadora? Nos gusta la reputación humana, nos gustan que hablen bien de nosotros. Pablo no era la excepción. Y Pablo dice, todo lo que un día tuve, desde el lugar de nacimiento, la familia donde nací, la tradición religiosa, el celo que tenía por la ley de Dios, lo intachable que era con respecto a la justicia de Dios, todo eso, dice la versión del 60, lo he estimado como basura con tal de ganar a Cristo. ¿Qué está diciendo este hombre? Ya no me interesa la reputación, ya no me interesa lo que otros piensen de mí, ya no me interesa que otros miren en mí y encuentren en mí algo que les satisfaga a ellos y mucho más a mí. Ahora lo que me interesa es que mi vida se convierta en una antorcha que queme con un solo fuego, el del cielo, y que muestre a una sola persona, Jesucristo. Dale un aplauso junto con mi hermano Manolo, no lo dejen ahí solito. Cuando Pablo se convirtió, recuerden que fue una experiencia dramática en el camino a Damasco. Han leído el libro de los Hechos, capítulo 9 de Hechos. Él va camino a Damasco y cae al suelo. Dicen algunos que del caballo, la Biblia no dice que era de un caballo. Léanlo y se darán cuenta. Posiblemente de sus propios pies, los judíos caminaban. Él cae al suelo ante la gloria de Dios. Él cae al suelo ante el resplandor del cielo. Y cuando él cae al suelo, tiene un diálogo con quien lo hace caer y le dice, ¿quién eres? Y el otro le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando se levanta, los hombres que lo acompañaban, que no escucharon la voz, pero sí vieron el estruendo, que venían con él para perseguir a los cristianos, lo tienen que tomar de los brazos, porque Pablo estaba ¿cómo? Ciego. Y así llegó a la ciudad de Damasco, humillado, donde iba a llegar lleno de orgullo. Llegó transformado por aquel al que él había estado persiguiendo a sus seguidores. Y entra en una casa, en una calle llamada a la derecha. ¿Recuerdan el relato? Y Dios, mientras tanto, le está hablando en otro lugar de la ciudad a un hombre llamado Ananías. Y le dice, Ananías, yo quiero que vayas a una calle que se llama la calle de la derecha y que tú toques a la puerta para que te reciban, porque ahí hay un hombre que ora. Sí, yo quiero que ores por él, que le impongan las manos para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y ese hombre se llama Saulo de Tarso. Y Ananías dijo, ¿qué? Señor, si ese es el que mata a cristianos, Señor, si ese es el que tiene permiso de los judíos en Jerusalén para matarnos a nosotros, los judíos que nos volvimos a Jesucristo, Señor, ¿cómo voy a hacer eso? Hechos 9, 15 al 16 dice, le insistió el Señor a Ananías y le dijo, ve, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones como a sus reyes, también como al pueblo de Israel. Pero me fascina la parte final del versículo 16, disculpen, de Hechos 9. Dice la parte final, la frase última que Dios le dijo a Ananías con respecto a Saulo, que después sería Pablo. Le dijo así el Señor, yo le mostraré, ¿a quién? A Pablo. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Y wow, qué contraste, porque le está diciendo que ore por uno que ahora ora, que sea lleno del Espíritu Santo, y que además Pablo va a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios, no solo para salvar al hombre común, sino también a los que están en eminencia, reyes, gobernadores y gente de poder. Pablo llegará a todas las esferas sociales con el poder del Evangelio, y un día escribirá una carta diciendo, y todos los de la casa del César le saludan, porque el hombre en su prisión en Roma, hasta el emperador y sus seguidores les predicaría. Es sabido por la historia que aún Nerón sabía quién era Pablo. Es sabido por la historia que el emperador más cruel respetaba el poder de Dios que estaba en la vida de Pablo. Y me pregunto, ¿cómo que un hombre tan usado por Dios, que se supone que sea tan amado por Dios, Dios diga de él y cierre un comentario hablando de él con esta expresión? Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Parece una vendetta. Parece una venganza. Si no conocemos a Dios, pensaríamos que es una venganza. Se la estás cobrando
por todo lo que le hizo a los demás discípulos. Le estás cobrando lo que le hizo a Esteban cuando dio su aprobación para que lo mataran apedreado. Y todos los otros que murieron por causa de Saulo, que estaba allí comandando grupos que los iban a asesinar. No, ese no es Dios. Dios no está cobrándole una venganza a Saulo. Dios simplemente está diciendo, él padecerá, porque por medio de los procesos de quebrantamiento, el viejo Saulo será extirpado de él, y el Pablo, conforme a la imagen del Hijo, brotará de él para la gloria de mi nombre. ¿Alguien entiende lo que Dios está diciendo? Dios nunca nos quebranta, a no ser que sea con un propósito. Dios no nos quebranta por venganza. Dios no nos quebranta porque nuestro pasado lo puso a Él en contra nuestro. Él ya lo borró, Él ya lo perdonó, Él ya lo zanjó, ya su gracia nos cubrió. Dios nos quebranta porque somos como la almendra, que lo bueno está dentro. Dios nos quebranta porque es la única manera de que la vida del Hijo se revele y salga el verdadero valor de nuestra existencia. Dios nos quebranta porque esa es la única forma que Dios tiene para que el orgullo se vaya de nuestras vidas. Quiero preguntarte con toda honestidad, ¿eres orgullosa? ¿Eres orgulloso? Si lo eres, levanta tu mano un momentito. Gracias los que levantaron su mano. Los demás son más que los que levantaron la mano. Si yo estuviera ahí sentado, estuviera quizás luchando con mi mano por levantarla. ¿Sabes por qué? Porque no nos gusta identificar lo negativo de nosotros. Y cuando peleamos por decir, sí lo soy o no lo soy, ¿qué pensarán de mí? Oye, Bruno es orgulloso con lo humilde que se ve este muchacho y que él levante la mano. Eunice, ¿saben? ¿Ustedes conocen a Eunice? Juni es orgullosa, no puedo creer si siempre está riéndose. Alex, el pastor, si él está más cerca de Dios que nadie más. Esos conceptos errados que la gente tiene en las iglesias. Todos tenemos nuestro propio orgullo. Todos tenemos un pedigrí que tiene que ser roto. Todos tenemos un pasado que nos produce. Y no estamos hablando, Pablo no está hablando en Filipenses 3, 4 y 7 de un pasado que la avergüenza, sino de un pasado que le produce orgullo. ¿Te das cuenta? Él no habla necesariamente de lo que le produce dolor. Él habla de la nación donde nació, de la familia a la que pertenecía, de la tribu de donde venía, del bautismo con el que había sido bautizado, de la circuncisión a la que había sido sometido. Él está hablando de todo lo que en algún momento fue su motivo de orgullo. Pablo era de la élite judía más grande. ¿Sabes cómo lo sabemos también? No solo porque fue entrenado a los pies de uno de los maestros más grandes del judaísmo, Gamaliel, sino porque cuando él es cristiano, es un proclamador del evangelio, un apóstol y está en una prisión, su sobrino habla con el jefe de la cárcel para que lo deje ver a su tío. Y tú solamente hablas con el jefe de la cárcel cuando tu familia es influyente. Pablo era de las familias más influyentes de la sociedad hebrea en las ciudades romanas. Era un hombre que tenía mucho de qué enorgullecerse. Algunos han llegado a decir que Pablo habló un promedio de 50 idiomas de la época. Que era un hombre de no menos o de no más de 5 pies, debo decir. Bien pequeño de estatura, pero con una cabeza literalmente grande porque tenía uno de los cerebros más grandes de la época. Se dice lo mismo en Norteamérica de Jonathan Edwards, el pastor que levantó uno de los más grandes avivamientos de los últimos tiempos, pero que fue el más grande filósofo, sociólogo y teólogo de su generación. Gente con mucha inteligencia como Daniel y sus amigos, con mucha sabiduría del cielo, con mucho de qué enorgullecerse, pero necesariamente van a tener que ser quebrantados, porque el quebrantamiento quitará al hombre con todo lo que le produce orgullo y manifestará al Dios y al Cristo que vive dentro de ellos. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Algunos me están mirando muy serio porque este es el último domingo del año. Estamos a punto de entrar en el 2020. Les estoy hablando de cómo entrar al 2020 y estoy hablando de procesos. Y estoy hablando de quebrantamiento. Y es que no hemos aprendido nosotros a darnos cuenta que los quebrantamientos de Dios no nos destruyen, sino que nos promueven. Que los quebrantamientos de Dios no nos alejan de su propósito, sino que nos acercan a Él. Que los quebrantamientos de Dios hacen que el nombre nuestro sea cambiado de Saulo, perseguidor de la iglesia, a Pablo, apóstol del evangelio. No sé si lo entiende. Lo uno te identifica con los enemigos de Dios, lo otro te identifica con los amigos de Dios. Y yo les digo a ustedes, yo prefiero ser reconocido en el cielo como un amigo de Dios que como un enemigo del cielo. Y si eso implica que haya un quebrantamiento de todo
lo que está dentro, que me aleja del propósito de Dios y que impide a Cristo brotar por medio de mí, entonces sea bienvenido el quebrantamiento, porque lo que quiero es que Cristo sea mostrado en nuestras vidas, sea por vida o por muerte. Y si alguien está conmigo puede decir amén. Si alguien como yo es parte de la iglesia que el Señor quiere levantar, ya no una iglesia egocéntrica, ya no una iglesia que busca a Dios por las bendiciones, sino una iglesia que sabe que las bendiciones van a llegar como quiera que sea, porque son una expresión del amor del Padre por sus hijos, pero que no andamos buscando dádivas sino a Él, y no andamos buscando manifestar lo material necesariamente, porque eso es secundario, sino al Cristo que vive en nosotros. Y si alguien late el corazón con esta pasión, diga amén. Procesos, alguien diga procesos. En el reino de los cielos no se avanza, sino por medio de procesos. Procesos que nos van a quebrantar y procesos que tienen como propósito que la verdadera vida, la de Dios en nosotros, se manifieste y se revele. Busca a alguien usado por Dios en esta generación. Alguien que escucha la voz de Dios. Alguien que discierne las escrituras y entiende lo que Dios está diciendo para esta generación. Alguien que ora y los enfermos sanan. Alguien que predique y la gente se salva. Alguien que cuando tú estás cerca de Él, que enternece tu corazón y te llena de amor por el Señor. ¿Conoces personas así? Han dejado de ser ellos y han permitido que Cristo reine en sus vidas. Y siempre le he pedido al Señor que cuando yo tenga la edad de Manolo, no le voy a preguntar su edad a Manolo, pero cuando mi pelo esté blanco, si Dios me da la bendición de tener la cabeza blanca como este hombre, la gente se acerque a mí no para ver todo lo que yo aprendí, sino cuánto Cristo se ha manifestado a través de mi vida. Porque lo que más me toca son los ancianos, que cuando te acercas a ellos, ves a Cristo en ellos. Pero a la misma vez veo demasiados ancianos que cuando tú te acercas a ellos tienen demasiada amargura, demasiado resentimiento, demasiada maldad. Y me doy cuenta de que en realidad vivieron lejos del plan de Dios. Yo quiero hablarles a cada uno de ustedes, algunos que ya peinan canas, otros que no peinan nada porque no les queda un pelo en la cabeza, otros que están comenzando a ver como yo las canas salir, otros que creen que son eternos porque tienen 20 y tantos años como algún día yo pensé que era, y ahora me di cuenta que la eternidad sí es en el cielo, pero en la tierra se va quebrando este vaso. Que cada uno de nosotros anhelemos dejar a un lado las amarguras, los resentimientos, el mal carácter, las frustraciones, la ansiedad y decidamos con Cristo avanzar. Pero para que eso suceda tenemos que darle permiso al cielo para que produzca en nosotros la vida manifestada del Hijo Jesucristo. En relación al proceso, permíteme decirte algo más. Nosotros no podemos determinar el proceso que Dios provocará en nuestras vidas. Eso le toca a Dios. Pero nosotros sí podemos determinar cómo vamos a responder al proceso. ¿Lo escuchaste? Esto es el punto neurálgico en relación con esto. El proceso no podemos escogerlo, es la iniciativa del cielo y es la prerrogativa de Dios. Él es el que decide, Él es el que dice, sí, esto sucederá, porque Él es Dios y nadie puede determinar por encima de Dios lo que Él ya determinó. ¿Alguien cree lo mismo que yo en esta casa? Que Dios es autoridad suprema, que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Señor de Señores y que no hay nadie debajo de Él que determine lo que Él hará. Pero pastor, en la Biblia hay casos donde hombres hicieron que Dios cambiara de parecer, porque Dios le reveló de antemano lo que Él ya quería cambiar. Eso es tema para otra ocasión. Pero lo que te quiero decir es que cuando tú eres un Ezequías al que le están diciendo, mañana mueres, y le pides, Dios mío, dame 15 años más de vida, y Dios hace regresar al profeta y decirle, el Señor te da los 15 años que le pediste, es porque Dios te envió al profeta a hablarte de muerte para que tú le hablaras al cielo de vida, porque Él tiene la intención de regalarte esos 15 años de más. Y si Dios nos regala la próxima década, no lo tomes por garantía. ¿Cómo se dice en inglés? Don't take it for granted, ¿no? No lo des por sentado, sería la expresión en español. No des por sentado que vas a vivir la próxima década y que en el 2029, en un nuevo edificio, con mucha más gente, nos podamos parar. ¿Alguien dice amén a eso? Y decir, Dios estuvo conmigo en la última década. No lo podemos decir. Podemos esperarlo de Dios, pedirlo a Dios, pero yo le digo al Señor, si voy a vivir esta década y la próxima que viene después de esta, Señor, que ya no sea más para mí, que sea para ti. Porque les digo, cuando yo tenía 20 años y Dios me hizo el llamado a los 18 años, comencé a predicar a los 18 años. Hablaba con un amigo de esa época que ahora mismo está en Colombia, pastor como yo, con un llamado precioso. Y éramos amigos de predicar juntos, de irnos de campañas,
de una iglesia para otra, de pasar fines de semana durmiendo en el piso, predicando a la gente para que se convirtiera. Y en ese momento, en la tierra, éramos eternos. En la tierra éramos eternos, nada nos dolía. Yo podía dormir en el suelo de un lugar, levantarme el día siguiente, salir a las calles a predicar y luego estar en una plataforma a predicar y luego salir corriendo para subirme un ómnibus de regreso a mi casa, y llegaba tarde en la madrugada. A esa hora me bañaba con agua fría, a esa hora comía si había comida, no engordaba, no me enfermaba, no tenía colesterol, no me dolían los huesos, yo era invencible y eterno. Pero ya tengo 43 años. Yo termino de predicar aquí con todo ahora y cuando salgo por ahí me duele hasta el pelo, aquí el último que tengo en la cabeza. Ya yo tengo que pensar mucho lo que voy a decir y lo que voy a hacer, y cómo lo voy a decir y cómo lo voy a hacer. Y tengo solamente 43 años. Por lo tanto, cuando pase una década tendré 53. Tengo que hacer algo para mejorar, yo sé. Tengo que hacer algo para llegar en mejores condiciones. Pero lo que quiero decirte es, vamos perdiendo capacidades físicas. Pero digo como el apóstol Pablo, está bien que el de afuera, la tienda temporal, se vaya desgastando, pero que adentro el tesoro escondido vaya brotando y la gloria de adentro sea cada vez más grande, más visible, mayor. Por eso, hay una segunda palabra que quiero dejarte. La primera es proceso. Dios nos va a procesar si estamos en Él. Si somos de Cristo, nos va a procesar por quebrantamiento sí o sí. No es que te vas a enfermar, no es que te van a botar del trabajo. No necesariamente tiene que ver con eso. A veces hay un quebrantamiento individual con el Señor, donde ahí de rodillas mueres al yo, le pides perdón, entregas tu carácter, renuncias a quien eres, mueres a ti mismo y ahí te transforma. Y no necesariamente tiene que venir un proceso grave en tu vida, sino que en esos encuentros íntimos con el Señor te quiebra y te levantas diferente. También es eso. Digan conmigo, procesos. Pero para llegar a ese punto de rendirte a Dios, tuvo que el Señor ir viniendo, aplastando tu humanidad para que Cristo se manifieste. Tiene que el Señor ponerte en vergüenza pública y ponerte en la credibilidad y perder quizás tu reputación en los círculos donde antes querías tenerlo. Para Pablo fue llegar a Jerusalén y ser mal mirado por los fariseos. Que todos los que habían estado en la escuela de Gamaliel con él le dieran la espalda y dijeran, este ahora es un cerdo cristiano. Que su propia familia se alejara de él y rompieran vínculos familiares. Es el precio que hay que pagar. Recuerdo a mi pastor Homero, cómo contaba cuando se convirtió y le dijo a su madre, a su tío, que era su padre de crianza, soy cristiano, voy a servir al Señor, voy a ser pastor. Y le dijeron, pues ahora mismo dejaste de ser parte de esta familia. Dice que con una bolsa tomó sus cosas, se fue de su casa sin saber a dónde iba. Y un pastor lo recogió en su casa. Y el resto fue historia. Lo vimos servir al Señor y lo vimos ser usado por Dios. Y recuerdo cuando yo era niño que vivía frente a su casa y su hijo, el segundo, se volvió mi amigo, ir a su casa y encontrarme una señora morena, gruesa, cristiana, orando. Era la mamá del pastor, la que un día lo echó de casa junto con el tío porque él era cristiano, porque Dios se glorifica y esa es la venganza del cielo, no destruyéndote a los que te niegan, sino salvándolos para la gloria de su nombre. Pero hay que pagar el precio. Hay que vivir el proceso, hay que ser quebrantados. La segunda palabra es asignación. Para avanzar en el reino de Dios, hay que avanzar por asignación. Alguien diga asignación. ¿Sabes? Cuando se trata de ti, de tus asuntos personales, de hacer crecer tus negocios, de que tu familia prospere, de que te vaya bien, de viajar el mundo, de todas esas cosas que Dios no está peleada con ellas y que Dios te las permite vivir porque Él quiere que tú tengas bagaje y experiencias. Está bien, yo estoy de acuerdo con todo eso, pero cuando se trata de ti, tú no tienes que pensar en asignación, pero cuando tú estás pensando en avanzar en el reino de Dios, lo primero es que tienes que preguntarle al dueño de ese reino y al rey de esa casa, ¿cómo tú quieres que yo avance? Porque, lo decía hace un ratico, los latinos queremos avanzar, pero la pregunta es, ¿le estamos preguntando al Señor cómo avanzar? Las iglesias hablan de avancemos, pero ¿avancemos hacia dónde y con qué? ¿Avancemos para qué? ¿Para levantar el nombre de una denominación? ¿Avancemos para que el nombre de un pastor sea más conocido en una ciudad? ¿Avancemos para que el nombre de una iglesia sea más famoso? Perdónenme, pero eso no es avanzar. En términos humanos lo es. Pero en términos espirituales no. Avanzar es cuando nosotros nos estamos moviendo en el propósito y la asignación de Dios. Y por consecuencia Cristo es visto en ti y en mí y en todos nosotros. Y lo que la gente se lleva no es cuán grandes somos, sino cuán grande es Él. En una revista eclesiástica dirigida a las iglesias,
un artículo que se titula Para que el mundo crea, hablando de un mundo que todavía no cree, hablando de sociedades que nosotros decimos, bueno, el mundo que no cree está en África. No, señores, el más grande avivamiento de este tiempo está en Sudamérica y en África, ¿lo sabían? Todo el mundo quiere ir a África a predicarle a la gente, pero ahí hay iglesias de 20,000, 40,000 personas, ahí hay avivamientos que reúnen 1 millón, 2 millones de gente en una explanada. Ahí cualquier evangelista llega y se hace famoso porque un montón de africanos viene saltando a darle gloria a Dios. Pero sabes, continentes como el europeo están secos y fríos, llenos de dinero, de poder, de inteligencia, de recursos. El creer que lo tienen todos, los ha dejado sin nada. Estados Unidos de Norteamérica, siendo quizás un reflejo de Europa y también siendo rica y poderosa, se está convirtiendo en una sociedad escéptica y en una sociedad que está dejando de creer. Y en esta revista dice, para que el mundo crea, en este artículo, para que el mundo crea. Y el escrito en una porción dice, la iglesia surgió al multiplicarse el número de los discípulos de Jesús. Sigue existiendo para hacer más discípulos para Jesús. Lo leo una vez más. La iglesia, ¿para qué surgió? Surgió para multiplicar el número de los discípulos de Jesús. Pregunto, cuando la iglesia surgió, ¿cuál fue el propósito inicial? Multiplicar el número de los discípulos. Digan todos conmigo, multiplicar el número de los discípulos. Y dice el artículo, y la iglesia sigue existiendo para la misma causa, para el mismo propósito y con la misma asignación, que el número de los discípulos vaya en aumento. Ese es su propósito primordial. Y citando al teólogo británico Chris Wright, el artículo dice, la misión no se hizo para la iglesia, fue la iglesia la que se hizo para la misión de Dios. La misión no se hizo para la iglesia, fue la iglesia la que se hizo para la misión. Y yo veo que en muchas congregaciones, la nuestra también, tenemos declaraciones de misión. Pero el Señor sigue martillando mi corazón diciendo, hace 2000 años le dije a mi pueblo cuál era mi declaración de misión. Mateo 28. Por tanto, así como me ha sido dada la autoridad en el cielo y también en la tierra, así mismo los envío a ustedes. Vayan y mientras van, hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pregunto, ¿cuántos en esta iglesia quieren que la presencia de Dios esté aquí con nosotros? La presencia de Dios no tiene como propósito erizarnos los pelos. La presencia, y sí que lo hace, no es que estoy en desacuerdo con eso. La presencia de Dios no tiene como propósito solamente moverse en la adoración. Y sí que le gusta la adoración, porque es un distintivo de esta iglesia. No quiero quitárselo, pero quiero que entendamos que el Señor prometió que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo si su iglesia se mantenía en la misión. Y la misión es que Cristo sea dado a conocer por medio de Bruno, por medio de Daniel, por medio de Manolo, por medio de Mariela, por medio de Ana, por medio de Javier, por medio de cada uno de nosotros. Cristo en nosotros se ha revelado a la otra persona y según el Señor le dé fe para creer, ese sea llamado a ser discípulo de Cristo y así Él se extienda el reino de Dios sobre la tierra. Repasamos un poco el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, digan conmigo, sea tu nombre. Y luego, vénganos tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Vénganos tu reino. La manifestación del reino de Dios es cuando tú y yo nos metemos en el propósito de Dios, vivimos la asignación de Dios y todo lo que hacemos y todo lo que tenemos lo subordinamos a los intereses de nuestro Señor y sirve para los intereses de Dios. No hay lugar para compartir a Cristo. Es en todo lugar. Es a toda persona. Porque aunque no todos creerán, lamentablemente, no todos estarán abiertos a decirle que sí al Señor, pudiera ser que ese que tenemos delante responderá diciéndole, creo en ti, Señor Jesús. Creo en ti, Señor Jesús. Qué privilegio, ¿verdad? Qué privilegio que tú y yo podamos reconciliar con Cristo a alguien más. Eso es mucho más hermoso que toda experiencia espiritual junta que hemos tenido con el Señor. Si nunca lo has hecho, yo te propongo que te dejes la tarea de ir a orar por alguien.
Según el Señor te mueva, ve y ponle la mano en el hombro y le digas a esa persona, sabes, no me conoces, pero soy hijo de Dios y el Señor puso en mi corazón orar por ti, ¿me lo permites? Acércate a alguien y dile, Jesús te ama. Me comentaba Robert esta semana, ¿te acuerdas, Robert? Estaban allí en un lugar público, alguien sirviéndoles en una compra que estaba haciendo y vio una manilla que tenía en su mano y le digo, ¿sabes la respuesta a esa manilla? La tengo yo aquí, la hija, ¿no? Tenía la respuesta a What would Jesus do? Y ahí comenzó a predicarle del Señor. Y terminó poniéndole una de las manillas que Daniel y Katy diseñaron y se volvieron aquí costumbre nuestra, entregarle a la gente el que eres amado para ser libre, el que Cristo murió por ti para liberarte, para entonces entregarte una vida donde el amor de Dios ya no solamente esté en ti, sino también brote de ti para otras personas. Si alguno de ustedes quiere esas manillas, no queremos gastarlas todas, pero por lo menos 2 o 3 quiero entregarte. Y según Dios te mueva, ponerlas en las manos de una persona y que ese sea el preámbulo para que les hables de Cristo. Si a veces tiene la barrera para comunicar al Señor, pero que se caracterice esta nueva década por ser una iglesia de gente que abiertamente, espontáneamente, visiblemente da a conocer a Cristo, porque no nos avergonzamos de Él, porque el Evangelio no es motivo de nosotros, para nosotros de vergüenza, sino que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice Romanos 1:16. Dale un aplauso al Señor Jesús. Entonces, di proceso, asignación, y la tercera palabra es ser intencionales. Intencionalidad, intención. Tenemos que ser muy intencionales con nuestro avance. Tengo que crecer en la gracia y el conocimiento del Señor para que en la medida que conozca más, intime más, oiga más a Dios, más Cristo sea formado en mí, más Cristo sea revelado por medio de mí. No te pierdas esto que acabé de decir, porque es clave. Tengo que crecer en el conocimiento y la gracia del Señor Jesús para que más Cristo sea revelado en mi vida, impregnado en mi vida, para entonces más Cristo sea manifestado por medio de mí. Ese es el propósito de Dios. No es que te parezcas solamente a Cristo, es que Él sea visto a través de ti. Que alguien pueda decir, vi a Dios en tu rostro. Vi a Jesús en tus palabras, escuché a Jesús hablándome, vi a Jesús en tu toque, en tu mirada, que Cristo se revele por medio de nosotros, porque el verdadero Hijo de Dios no solamente vive para parecerse a su Señor, vivimos para revelar a nuestro Señor. Porque si nosotros buscamos parecernos a Cristo, el aplauso será nuestro, pero si nosotros buscamos revelarlo a Él, el aplauso será de Él. Lo que Dios está buscando no es gente que gane en fama y en conocimiento y en influencia. Dios está buscando gente que revelemos a Cristo. Y todo lo que Él nos entregue, incluyendo lo que anteriormente mencioné, que sea para que el Cristo que vive en nosotros sea revelado. La iglesia en el primer siglo, la iglesia en el Nuevo Testamento, tenía 5 características que rapidito quiero mencionarlas, solo mencionarlas. Y si ustedes tienen buenos dedos para escribir, las anoten. En primer lugar, en la iglesia del libro de los Hechos, Cristo siempre fue el centro. ¿Quieres decirlo conmigo? Cristo siempre fue el centro. Eso es una iglesia enfocada en Dios. Que entremos al 2020 con mayor determinación e intención que tuvimos en toda la década que se termina hoy. Que entremos al 2020 diciendo, esta iglesia tendrá como enfoque no a algo, sino a alguien, a una persona, y se llama nuestro Señor Jesucristo. A Él lo adoraremos apasionadamente, a Él lo proclamaremos a voz en cuello, por Él nos gastaremos. Nuestra vida está centrada en Jesucristo. La iglesia del Nuevo Testamento tenía esta segunda característica. Cristo se estaba reproduciendo constantemente en ellos y por medio de ellos. Digan conmigo, reproducción constante, o lo que es lo mismo, hacer discípulos. Esta iglesia no paraba. La gente los miraba y decía, miren cómo se aman, miren cómo Dios está visible en ellos. Y se añadían 5,000 por el milagro de una persona sanada, y 3,000 porque vino el Espíritu Santo. Y se bautizaba, y se era llevado el Espíritu a Felipe al desierto, y salvaba a un etíope y no lo veía más, porque no andaban buscando miembros para su congregación, sino discípulos para el reino de los cielos. ¿Lo entendemos? Número 1, una iglesia cuyo enfoque era Cristo, cuya misión era ser discípulos. Número 3, Cristo manifestaba su amor por medio de cada miembro de la iglesia. Amor manifestado o comunión compasiva. Alguien diga conmigo, comunión compasiva.
Cristo quiere manifestarse. Pero ¿sabes cómo Cristo quiere manifestarse? Debemos renunciar a ser un poquito menos místico y más realista. ¿Dónde vive Cristo ahora? Vive en mí. Y si Él vive en mí, Él se va a revelar por medio de mí. Y si Él vive en ti, se va a revelar por medio de ti. Y si Él quiere que por alguien se ore o alguien sea tocado, no digamos, tócalo Señor, tócalo Dios, tócalo, tócalo, tócalo. Tócalo tú, chico, y después que Dios te toque a través de ti. ¿Me entendiste? Porque ¿dónde está Cristo? Pues yo lo toco y en el nombre de Jesús oro y en el nombre de Jesús proclamo la palabra y en el nombre de Jesús manifiesto el que vive en mí. Pero somos tan místicos que le decimos, ve tú Señor, ve tú, te envío Padre, te envío. No, el Señor me envió a mí. ¿Cómo ando yo enviando a Jesús? ¿Me estoy haciendo entender? Tenemos que creer quién está en nosotros y a quién manifestamos y de una vez por todas comenzar a revelar en una comunión compasiva dentro y fuera del cuerpo al Cristo que vive en nosotros. Alguien diga amén. Número 4, Cristo actuaba por medio de cada creyente en la iglesia del Nuevo Testamento, sacerdocio universal, sacerdotes y reyes para Dios. Dice Apocalipsis que nos hizo el Señor. Dice el apóstol Pedro que somos real sacerdocio, constructores de puentes, los que producen una unidad en el que está lejos con aquel que quiere ser cercano, los que unen al perdido con el que los busca, su Salvador. Somos nosotros, la gente, como decía Spurgeon, la gente no lee la Biblia, tú y yo leemos la Biblia, la gente nos lee a nosotros. Y en quinto lugar, Cristo redimía a toda la creación por medio de la iglesia. Oh, esto es poderoso. Y eso habla de una misión hacia afuera, una misión redentora. Cristo redimiendo, Cristo redimiendo. Se sabe que lo que libró a Inglaterra de la Revolución Francesa, que iba camino a Inglaterra, fue el avivamiento que produjeron dos hermanos de apellidos Wesley. Uno predicaba y el otro cantaba. No quisieron ser los fundadores de la iglesia metodista. Tuvieron que serlo a la fuerza porque la iglesia anglicana les dio un puntapié porque ellos no cabían dentro y estaban trayendo a la gente pobre, a los ex borrachos, a las ex prostitutas, a los basuras de la sociedad y transformados en Cristo. Los querían meter dentro de las grandes parroquias y edificios de iglesia, y los sacerdotes anglicanos dijeron, no sé qué ustedes van a hacer, pero con esa gente aquí no pueden entrar. Y ellos dijeron, pues nos vamos con nuestra gente a los campos, a los lugares públicos, a las minas, a los ferrocarriles, ahí oraremos, ahí predicaremos. Y surgió el más grande avivamiento de Inglaterra de ese tiempo, que dicen los sociólogos, no los teólogos, los sociólogos, que paró el movimiento de la revolución que se estaba gestando en Inglaterra, similar al de Francia, que terminó con un Napoleón como emperador en Francia. Inglaterra siguió siendo lo que era y todavía es el país poderoso que es en relación con Francia. Y déjenme decirle, es aún más poderoso por la sencilla razón de que hubo dos hermanos que le creyeron a Dios y que pusieron a un lado su reputación y pusieron a un lado su bagaje, inclusive denominacional, le creyeron a Cristo, lo manifestaron y salieron a redimir su sociedad. En el mismo país, William Booth, fundador del Ejército de Salvación, Salvation Army, no era una tienda para llevar los muebles viejos, no, Salvation Army fue el movimiento creado por William Booth, que se metía en los bares, se paraba en las mesas y le decía a los borrachos, hoy tú serás hijo de Dios si te conviertes a Cristo. Y se convertían por millares y los bares cerraban, se convertían en iglesias. Porque el general William Booth estaba allí metido en los bares, no para beberse la cerveza de los borrachos, sino para arrebatársela de las manos, arrebatándolos del infierno. En una época donde la gente tenía un espíritu de suicidio impresionante en Inglaterra, él se subía a los puentes y se paraba junto a ellos y les decía, vengo para impedir que te lances, pero si te lanzas, me lanzaré contigo. Así de poderoso. Y levantó un movimiento espiritual, un poco más reciente. Hoy es el Salvation Army. Desgraciadamente en muchos lugares son iglesias muertas y en otras solamente se conocen las tiendas. Pero nació con un hombre lleno del poder de Dios. Los hermanos Evans, 17 años, 14 años, 16 años, Gales del Sur, en el Reino Unido. Comienzan un movimiento de oración, 3 adolescentes, y se comienzan a juntar sus amigos de la iglesia y sus amigos de la escuela. Ya no eran 3, eran 10, ya no eran 10, eran 20, y cuando vinieron a ver, tenían un movimiento de adolescentes orando por una nación, y ellos decían, Señor, que el domingo, no tenían nada en contra del fútbol, pero ellos decían que el domingo los estadios tengan que parar de jugar fútbol, jueguen el sábado, jueguen el viernes, pero que el domingo los estadios se conviertan en lugares de adoración. Y lo vieron.
Ellos decían que los prostíbulos cierren y esas mujeres se conviertan en instrumentos de la gloria de Dios, y lo vieron con sus propios ojos. Que los bares cierren y se conviertan en lugares de reunión para la gloria de Dios. ¿Saben qué hicieron ellos? Entendieron la función redentora de la iglesia. Oraron al Redentor para manifestarlo a través de ellos. Y no solamente oraron, salieron a predicar creyendo que los bares cerrarían, los estadios se convertirían en reuniones, en lugares de reunión, y que los que estaban marcados por el pecado serían marcados por la vida y por la gracia redentora de Cristo. Tiene que llegar la hora en el 2020 en el que no nos encontremos solamente un grupo de creyentes fervorosos y apasionados dentro de un edificio, sino en el día a día, los 7 días de la semana, cada hora de nuestro día, que Dios no nos permita arder por Jesús. Un último ejemplo: Dwight Lyman Moody, el joven zapatero sin estudios, que estaba escondido limpiando el templo en la oscuridad cuando 3 predicadores hablan y uno lanza un reto sin saber que allí estaba alguien que se sentiría retado. Y el predicador dijo: todavía el mundo no ha visto todo lo que Dios puede hacer con alguien, todo lo consagrado a Dios para la gloria del Señor. Él escuchó aquellas palabras y dijo: ¿cómo? Que todavía el mundo no ha visto todo lo que Dios puede hacer con alguien que se consagre a Dios, todo lo que pueda. Señor, yo seré ese hombre. No tengo estudios, no tengo nombre, no soy nadie, pero tu presencia vive en mí. Y comenzó a decir: Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Y en un viaje en que estaba en New York, caminando ahí por Times Square, caminando por ese lugar transitadísimo, la presencia de Dios lo llenó de tal manera que él dice en su biografía que eran como corrientes eléctricas que corrían por su cuerpo, y salió corriendo ahí en Manhattan hasta llegar a la casa donde lo recibían como huésped. Tocó la puerta y les dijo: por favor, discúlpenme, una habitación vacía donde encerrarme con Dios. Y si mal no recuerdo, la mente no me falla, estuvo encerrado 3 días recibiendo de Dios toda la bendición que el Señor le daba. Cuando salió un hombre que se convirtió en uno de los más grandes predicadores de América y del mundo de la época. Un hombre que tocó corazones como ningún otro, pero que nunca se iba a dormir. Escuchen esto: sin haberle preguntado a alguien: ¿conoces a Jesús? ¿Conoces a Jesús? Él entendió su función redentora. Y ustedes me han escuchado contar la historia. ¿Se las cuento otra vez? El borracho a la medianoche, cuando Moody llega a su casa y se recuerda, o el Espíritu Santo le recuerda: hoy no le dijiste a nadie si conocía a Jesús. Y le dice a su esposa: es tarde, lo sé, pero me voy a la calle a ver si hay uno al menos que conozca a Jesús. Se acerca al borracho que quedaba solo en las calles de la ciudad donde él vivía, Chicago creo que era la ciudad, y se le acerca y le dice: Señor, ¿usted conoce a Jesús? El borracho se mira y le dice todo enojado: ¿y a usted qué le importa? Moody sigue sus pasos caminando y no se da cuenta que el borracho lo sigue para saber dónde vive. Y en la madrugada, cuando ya dormía, tumban la puerta de su casa a golpes. Al preguntar, responden del otro lado: soy el hombre al que usted le preguntó si conocía a Jesús. Algo comenzó a arder dentro de mí. Tengo necesidad de que usted me hable de ese Señor que usted conoce. Y esa madrugada, como a las 3 de la mañana, D.L. Moody doblaba sus rodillas con un ex borracho que se hacía un hijo de Dios, porque alguien se atrevió a arder por Cristo y a redimir a su generación. Iglesia, podemos alcanzar muchas cosas: títulos universitarios, cuentas bancarias bien sólidas, logros humanos, aplausos de los hombres, logros eclesiásticos, fama. Todo eso lo puedes alcanzar, pero ¿por qué no hacemos algo y nos hacemos como Pablo? Y no es que renunciemos a lo que ya tenemos, pero sí vamos a quitarle un poco el valor a lo terrenal y vamos a entregarle todo el valor a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a decirle: mis títulos colgados en la pared, mi bagaje, mi trayectoria, mi historia, mis logros, mi influencia, mi dinero, mi conocimiento, todo lo que llamo mío dejó de ser mío, es tuyo, a ti te pertenece, te lo devuelvo a ti, mi Señor, y lo pongo para que arda como una ofrenda para ti. Pero sobre todo, que lo que más arda en esta nueva década a la que entremos sean nuestras vidas para la gloria de nuestro Señor, y quememos para Él, para la gloria de su nombre. Que alguien arda para Cristo en este lugar. ¿Alguien puede decir amén?